Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, del componente carreteras, construcción de carreteras 2. Los integrantes somos Caterina Merino, María González, Charlie Cango y Brian Obama. Como contenidos en este presente tenemos la introducción, carril de ascenso, rampa de escape, señalización, predicción de siniestros. Como la introducción, primeramente se hace el análisis del proyecto para ver la necesidad de implementar un carril de ascenso para mejorar la capacidad y nivel de servicio. Seguido también se hace se evalúa para la implementación de una rampa de escape para cuando los camiones pierden la capacidad de frenado, especialmente en las pendientes pronunciadas en descenso. Seguidamente también hacemos la señalización de toda la carretera para garantizar un flujo de tránsito y la seguridad y comodidad de los usuarios. Finalmente se hace el análisis de los siniestros utilizando el programa del IHCDM para la predicción de siniestros que va a tener la carretera, de manera que se pueda ver la posibilidad de mejorar la ruta. La metodología que vamos a utilizar está basada por el manual de capacidad de carreteras, especialmente por pendientes específicas, cuando la pendiente es mayor al 3% y la longitud mayor a 1 kilómetro. Basado en la clasificación de la carretera, también ves que es clase uno, clase 2 o clase 3, ya que los cálculos son diferentes. En la metodología también en base a la ASTO para definir la ubicación y la geometría. En cuanto a la ubicación y la distancia, la ASTO presenta una gráfica donde se evalúa como guía general que es preferible considerar el efecto de la inclinación y la longitud de la pendiente sobre la velocidad del camión, especialmente cuando se reduce 15 kilómetros por hora. En la geometría, en cuanto al ancho del carril y ancho de espaldón, fueron previamente establecidos en el diseño geométrico transversal. La transición de entrada y salida tienen que tener la transición de entrada de una relación 25:1 y la transición de salida 50:1. Y la pendiente promedio del tramo fue definida previamente con el diseño geométrico vertical. Para la justificación de la implementación del carril de ascenso hay que tener en cuenta que si que la tasa de flujo es mayor a 200 vehículos por hora, el flujo de camiones mayor a 20 vehículos por hora, el nivel de servicio si es E o F en la pendiente y si es que existe la alta frecuencia de choques. En la ubicación y la distancia, en base a la tabla que presenta la ASHO, se puede ver que el carril de ascenso está ubicado a 320 metros cuando inicia el tramo en ascenso hasta la abscisa 1001 más 780 con una longitud de 1,1 millas aproximadamente. La transición tiene que ser 25:1 y de salida 50:1, lo que ya se mencionó anteriormente. Entre los parámetros para el nivel de servicio tenemos que el tipo de terreno, que es ondulado, el ancho del carril que se definió previamente son 3,65 metros, 1,5 del ancho del espaldón, el porcentaje de no adelantamiento en cuanto al análisis de la visibilidad en el tramo es del 68%, el número de accesos, 3 accesos por milla, volumen de tránsito, 306 vehículos por hora, la longitud del tramo, 7 millas, pendiente promedio de 4,67%, que es todo de la tabla que se muestra. El PHF es de 0,92. Este es el factor de hora pico que basado en unos estudios eh, basado en estudios de la vía Loja-Zamora se pudo obtener este de 0,92. La distribución direccional, de acuerdo al Observatorio de la Universidad Técnica Particular de Loja, se determinó que es de 50-50. La velocidad de flujo base libre es de 37 millas por hora. Porcentaje de camiones es de 13 y el porcentaje de vehículos recreativos de 9,87. Eso también se obtuvo del Observatorio de la Universidad Técnica Particular de Loja. La capacidad de servicio sin el carril de ascenso, se presentan los resultados, como la velocidad de flujo base sería de 32,5 millas por hora. El factor de ajuste por el tiempo de seguimiento sería de 175 vehículos de pasajeros por hora. El porcentaje de tiempo de seguimiento es de 50,78%, lo que nos daría un nivel de servicio B y con una capacidad de 3.400 vehículos por hora.
Esto en ambos sentidos, dado que la distribución vehicular es de 50-50. Para la capacidad y nivel de servicio con el carril de ascenso, con los datos previamente establecidos y con el factor de hora pico de porcentaje de tiempo de seguimiento de 50,78, la tasa de flujo de la demanda del ATS 460 que fue previamente calculado, la tasa de flujo de demanda por PTCF de 175. Con todos esos parámetros, se procede a hacer el análisis con el carril de ascenso. El manual de capacidad y nivel de servicio plantea en su metodología dividir el segmento en secciones. En la primera, que sería longitud de aguas arriba del carril de adelantamiento, LU, la longitud del carril de adelantamiento, LPL, la longitud de aguas abajo del carril de adelantamiento dentro de su longitud efectiva, LDE, y la longitud de aguas abajo del carril de adelantamiento más allá de su longitud efectiva. El manual de capacidad para carreteras sugiere no considerar para el cálculo para el carril de ascenso la región LU, LDE y LD. Con la capacidad de servicio evaluamos ya con el factor de tiempo de seguimiento con el carril de ascenso. Al aplicar la fórmula con todos los datos ya establecidos, tenemos que el porcentaje de tiempo de seguimiento con un valor de 1,6%, lo que daría que la carretera presenta un nivel de servicio A, mejorando considerablemente el nivel de servicio con carril de ascenso. Dentro del diseño geométrico de la presente carretera es necesario deducir la rampa de escape, la cual es de gran solución para disminuir los siniestros, los cuales son básicamente generados por el sobrecalentamiento del sistema de frenado de los vehículos, en la cual es generalmente por los vehículos pesados. Esta es ubicada en la parte derecha de la carretera en zonas no pobladas y antes de curvas. Para la construcción de esta es necesario tener diferentes criterios en consideración, los cuales son muy importantes. Tenemos el vehículo de diseño, el cual en datos anteriormente calculados se obtiene el vehículo de diseño, en este caso un camión de 2 ejes y de 3 remolques, en donde se utilizará el peso bruto máximo vehicular, que es de 42 toneladas. Tenemos la inclinación y la longitud de la pendiente en descenso. En este caso tenemos 19 pendientes, en las cuales dan un promedio de 4,67% y la longitud de 11,28 kilómetros. Tenemos la necesidad de la rampa de escape, en donde es necesario deducir la longitud crítica para poder determinar en dónde colocarla. En donde en este caso tenemos una velocidad de diseño de 60 kilómetros y una longitud de 11,28. Mediante la siguiente gráfica se puede deducir una longitud crítica de 4,9 kilómetros. Ahora tenemos lo que es la localización de la rampa de escape, en donde se lo realiza mediante los ábacos, en donde tenemos la velocidad de diseño de 60 kilómetros y el promedio de las pendientes que es de 4,67, que se lo redondea al 5%. Mediante la relación tenemos más o menos la ubicación en el kilómetro 5,5, pero por motivos de colocar señalización se la coloca 500 metros después, que sería en el kilómetro 6. Ya deduciendo todo, se la coloca en las cotas, entre las cotas 5,550 a las 6,000, es decir, en la cota 5,700, como se puede localizar. Es necesario en este caso también deducir el material del lecho de frenado, en donde se deduce el coeficiente de resistencia a la rotadura. En este caso, mediante la tabla proporcionada por la Ashton 2011, tenemos que se utilizará grava suelta de 0,1. Hay que tener en consideración que el material se tiene que encontrar limpio, no tiene que estar compactado y tiene que tener un gran nivel de coeficiente de resistencia a la rotadura. Es muy importante que este tipo de lechado se lo tiene que ubicar, según la Ashton, a 1 metro de profundidad. En este caso, también se tiene que tener como base una capa superficial de más o menos 30 centímetros.
Entonces, a esta se la colocará a 1.1 metros de profundidad. Tenemos el ancho de la rampa de escape, en donde normalmente, según la norma, se tiene como un ancho mínimo de 8 metros y un carril de auxilio de 3 metros. Pero puede ser el ancho mayor a 8, pero en estos casos elevaría su costo. Tenemos el diseño de la rampa de escape, en donde se tiene que deducir la velocidad de diseño del lecho de frenado, en donde con la presente fórmula se deduce una velocidad de 140.04 kilómetros por hora, la cual es la base de la normativa AASHTO, entonces cumpliría. Tenemos la pendiente del lecho de frenado, en donde en este caso tenemos pendientes muy pronunciadas, entonces se toma en consideración una pendiente del 12%. La longitud del lecho de frenado con la presente fórmula, en donde con el coeficiente de rotadura y la pendiente se deduce una longitud de 350.95 redondeando a 400 metros, en donde se puede deducir la vista en planta y de perfil de la rampa diseñada, que es el largo de 400 metros y una pendiente del 12%, asimismo el ancho de 8 y el carril de auxilio de 3 metros, y se puede deducir la colocación de la misma en la carretera. Dentro de lo que tiene que ver a señalización, tenemos de que este forma parte de los pilares fundamentales dentro de la seguridad vial, ya que este interviene en calles y carreteras donde se necesita una señalización tanto horizontal como vertical, y son factores muy importantes, ya que se considera de que una mala práctica de ello conlleva a poner el riesgo a gran parte de la seguridad vial. De esa manera, entonces, presentamos los datos de entrada que vamos a necesitar para ello, que son la pendiente en porcentaje, la velocidad de límite legal, el radio de la curva y la longitud entre tangencia, antes de la curva y después de la curva, esto expresado en metros. Dentro de la señalización horizontal, es aquella en la que se colocan marcas viales sobre la superficie de la rodadura, los bordillos, entre otros, y tiene la función de dar información a los usuarios, es decir, guían el transcurso del recorrido, pues indican especificaciones dependiendo del lugar donde se ubique. Es importante también conocer lo que estas van a específicamente mostrarnos. Por ejemplo, las líneas entrecortadas van a significar de que se puede realizar una maniobra de adelantamiento, y las líneas continuas de que no se puede realizar esta maniobra. Se presentan las tablas que se utilizan para el cálculo de lo mismo, que son la distancia mínima de adelantamiento para la señalización y la tabla que nos muestra la tabla de ecuaciones calibradas de predicción de velocidad de operación entre tangencias horizontales. De la misma manera, la ecuación que se utiliza para velocidades recomendadas tanto en ascenso como en descenso. Es así como se muestran los resultados, dando un valor o dato de progresión inicial del punto 0 más 0,0 a la final de 0,70.63. Este tramo, por así decirlo, tiene una longitud de 70.63 y nos muestra de que es específicamente entrecortado. Se muestran los resultados en la siguiente imagen, en donde podemos ver por tramos las líneas entrecortadas y las líneas continuas. Entrecortadas y continuas es lo que se tiene que hacer para todo el recorrido. Dentro de lo que tiene que ver a la señalización horizontal, entonces es todo lo que está dentro de la calzada o pintado en la calzada o mesa. Seguidamente tenemos la señalización vertical. Los datos a tener en cuenta que vamos a tener es de que si es una curva aislada, si son dos curvas en distinto sentido, que estén separadas por menos de 180 metros. Asimismo, tres o más curvas adyacentes, inversas separadas por menos de 180 metros. Las intersecciones que ocurren dentro o inmediatamente adyacente a una curva. Y la rampa de autopista o multicarril. Las tablas que utilizamos para el cálculo del mismo son las de distancia recomendada para la ubicación de la señalización vertical. Está dada por las
la velocidad, que va desde 20 a 75. Asimismo, la tabla que nos muestra la selección de esta señalización ya, de que tenemos recomendada también por velocidades que van de W11, W13, W11, entre otros. De la misma manera, se muestra la tabla de resultados de un tramo en específico, de que tenemos entre las curvas, serán curvas aisladas, curvas en distinto sentido, curva en U también, con sus respectivas señales y velocidades recomendadas también. Es así como se muestra entonces una planimetría general de todo el recorrido en una primera instancia del primer tramo, de tanto lo que tiene que ver a la señalización horizontal dentro de la calzada pintada de color amarillo, como la señalización vertical, que generalmente está ubicada en curvas em, seguidas de las siguientes, como pueden ser o corresponder al uso específico de chevrones en las curvas. Predicción de siniestros nos sirve para poder saber la cantidad de siniestros que existirán en el uso de la vía a lo largo de los años que tenga. Para esto se utiliza el programa IHCDM, en donde se tienen las siguientes condiciones bases: ancho de carril, ancho de espaldón, tipo de espaldón, tasa de peligrosidad de las carreteras, zonas laterales de la carretera, la densidad de accesos de curva horizontal, banda central sonora, carril de adelantamiento, carriles de giro a la izquierda, iluminación en la carretera, sistemas de ayuda automática de la velocidad y pendiente longitudinal. Mostrados sus datos en la siguiente tabla. En el programa IHCDM se obtiene la siguiente gráfica al ingresar datos de velocidad, de TPDA, además de su longitud, los años a usarse, la tasa de peligrosidad y otros, en donde se puede observar los siniestros que van a existir en la vía. En las siguientes tablas se muestran las frecuencias previstas de choque por año, al iniciar en el año 24 con una duración de 10 años hasta el año 2034. Se tiene un total de choques de 149, teniendo un porcentaje de 32.1. En la siguiente tabla se muestra la distribución prevista del tipo de choque, en donde se tiene un total de 149 y 48 de ellos fatales y 101 solo con daños materiales. Se puede observar el total de choques para cada tipo de elemento y el porcentaje de los choques, teniendo un total de 149 y un porcentaje de 100%. Para poder mejorar esto, se podría hacer una modificación en la ruta o trazar una nueva. Gracias.